Le sigue la enfermedad valvular en un 30% aproximadamente de los casos. Y como dato importante, la valvulopatía reumática va a responder en los países de bajos y medianos ingresos, es decir, el nuestro, hasta el 90% de los accidentes cerebrovasculares en la gestación. Si hablamos de nuestras estadísticas propias, en el Hospital San Vicente de Fundación, a la fecha que vemos aquí, el 20 de mayo de este año, se han atendido 335 maternas con cardiopatías. Y de estas, 54 maternas fueron con una cardiopatía de origen valvular, que la mayoría de las veces eran valvulopatías combinadas. Esto representa un 16% de incidencia. Sabemos entonces que estas patologías van a responder a una morbilidad y mortalidad supremamente alta, siendo entonces la mortalidad en un 25%, la mortalidad un 25% como causa. Y vemos que pueden ser patologías tanto adquiridas como congénitas y van a representar tanto riesgos como para la mamá como para el bebé. Estos riesgos van a depender de diferentes condiciones, entre las que se citan en la literatura, el tipo de lesión valvular, la capacidad funcional que tenga la materna, la función del ventrículo izquierdo y la presión de la arteria pulmonar. Para hablar de los cambios fisiológicos, entonces, como sabemos, en el embarazo existe un aumento significativo del gasto cardíaco. Y este va a estar a expensas tanto de un aumento del volumen sistólico como un aumento de la frecuencia cardíaca. Este volumen sistólico va a aumentar en un 50%, aproximadamente va a ser mayor en el segundo y tercer trimestre, y la frecuencia cardíaca puede subir hasta 15 latidos por minuto, dado un aumento de los receptores alfa miocárdicos. Como podemos ver en la gráfica, entonces estos cambios van a ser variables de acuerdo al semestre de gestación y se van a acompañar también durante el parto y el posparto, un periodo que también va a ser supremamente importante, con riesgos para la materna que no se podrían pues descuidar. Esto entonces va a llevar a un aumento del volumen del fin de diástole del ventrículo izquierdo. Vemos entonces que también existe un aumento del 17% de la masa eritrocitaria, lo que explica entonces esa anemia dilucional esperable en las maternas por ese aumento del volumen plasmático especialmente. Hay un aumento de las dimensiones cardíacas y de los miocardiocitos, una remodelación excéntrica hasta en un 35% de las maternas y un aumento de la fracción de eyección. Es común, miren que hasta el 94% de las mismas van a tener insuficiencia pulmonar y tricuspidia, casi una tercera parte de ellas van a tener una insuficiencia mitral, se van a encontrar algunos hallazgos que son fisiológicos y esperables como un S1 acentuado, un mayor desdoblamiento de S1, un S3 al final del embarazo y un soplo sistólico grado 2 en el borde esternal izquierdo que va a ser completamente normal. Si tenemos un soplo de mayor intensidad o cualquier soplo diastólico, nosotros deberíamos considerarlo pues anormal. Como premisa importante vamos a ir dejando unos datos básicos a medida que aparecen este tipo de diapositivas. Entonces podemos decir que los cambios fisiológicos que son asociados al embarazo van a aumentar el riesgo de descompensación, tanto clínica como hemodinámica, de la enfermedad cardíaca. Y esto especialmente al final del segundo y tercer trimestre, durante el trabajo de parto, en el parto y en el posparto inmediato. A su vez, en las lesiones valvulares que son estenóticas, el aumento del gasto cardíaco va a aumentar aproximadamente un 50% el gradiente transvalvular y esto va a aumentar significativamente las complicaciones tanto de la madre como del bebé. A su vez, el aumento de estos gradientes transvalvulares puede sobreestimar la gravedad de la estenosis. Por lo tanto, la recomendación es evaluar las estenosis a través del área valvular. Hablaremos entonces en 3 pasos del enfoque que nosotros consideramos indispensable. Como parte número 1, debemos estratificar completamente el riesgo de nuestras maternas. El segundo punto es hablar y saber las consideraciones específicas de la valvulopatía y el tercer aspecto es considerar la terminación del embarazo. Entonces, el primer punto, que es la estratificación del riesgo, aquí es muy importante que las maternas que tengan algún tipo de enfermedad cardíaca o de valvulopatía tengan idealmente una consulta preconcepcional. En caso de que esto no se pueda, porque posiblemente no sea fácil en todas estas maternas, pues idealmente se debe hacer una consulta lo más rápido que sea durante el embarazo. Tenemos que tener en cuenta a los riesgos que se exponen las maternas, entre ellas los más consistentes en la literatura son la falla cardíaca, las arritmias, el edema pulmonar,
los eventos trombóticos, la hemorragia posparto y la muerte. Pero en el bebé, miren que los riesgos no son despreciables: aborto, pérdida fetal, parto pretérmino, muerte neonatal, síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, hemorragia intraventricular, recién nacido de bajo peso y cardiopatía congénita. Esto obedece hasta un 30% de morbilidad en los bebés y la mortalidad aparece hasta un 4%. Es indispensable entonces hacer un cálculo con diferentes modelos predictivos, entre los que se mencionan en esta diapositiva, con base a factores de riesgos que son preexistentes. La idea es que se correlacione con una probabilidad de un evento para presentar eventos cardiovasculares mayores. Y las recomendaciones de diferentes instituciones se debe hacer un cálculo de riesgo que sea personalizado y que se tenga en cuenta diferentes consideraciones, entre ellas antecedentes clínicos, la clase funcional de las maternas, la saturación de oxígeno, variables de laboratorio como el BNP y el NT-proBNP, además de función ventricular y la función valvular, las presiones intrapulmonares, los diámetros aórticos y la presencia o no de arritmias. Entonces, estos modelos predictivos, el CARPREC-1 y el 2, inicialmente el CARPREC-1 ha sido pues como el modelo que se desarrolló en maternas. Este contempló 4 eventos cardíacos que son los que vemos en esta diapositiva, y para cada uno de estos se asignó un punto con el fin de obtener una puntuación total y posteriormente determinar el riesgo de complicaciones cardíacas. Posteriormente aparece el CARPREC-2, que fue un poco con una validación con una muestra mayor en maternas, y ellos contemplaron entonces la presencia de 10 factores predictivos. Para estos entonces también hacían una asignación de puntaje para posteriormente hacer una suma final y determinar entonces en un bajo riesgo, con un porcentaje de 10% de presentar eventos cardiovasculares mayores, un 3 que es moderado 15%, y aquellas maternas con más de 4 hasta un 41% de posibilidad. Este otro es el score de la OMS, que es un score que contempla múltiples condiciones, entre ellas el diagnóstico de la enfermedad y el tipo de cardiopatía y si está complicado o no. Y nos permite entonces determinar el riesgo para la materna, la posibilidad de esa tasa de eventos y cómo debe ser el tipo de asesoramiento que les deberíamos dar a estas pacientes y en qué institución. Entonces, como podemos ver aquí, puedo resaltar las valvulopatías que se presentan clasificadas en diferentes grados, entonces, de la OMS. Como vemos, para un puntaje 3 y 4, que obviamente son los que representan mayor riesgo, vemos entonces que están prótesis mecánicas, estenosis mitral moderada o aórtica grave, pero que sea asintomática, y dilatación aórtica moderada con estos valores, pero para OMS 4, estenosis mitral grave, estenosis aórtica grave sintomática y una dilatación grave de la aorta, que aquí vemos entonces los valores. En este primer estudio, entonces, fue una validación prospectiva de diferentes modelos predictivos, incluyendo el SAHARA, el de la OMS, entre otros, y como podemos ver, se hizo un cálculo de un área bajo la curva con el fin de determinar cuál era el modelo predictivo más sensible para poder hacer una estratificación del riesgo. Y como vemos, el puntaje de la OMS fue el que obtuvo el área bajo la curva de mayor puntaje. El resto de los modelos predictivos, realmente el área bajo la curva no fue tan alto, pues. Entonces, ligado a que en la revista española de cardiología se recomienda la estratificación de riesgo en la mujer cardiópata con OMS, aquí también pues lo podemos validar con este estudio. La idea es que hagamos esta estratificación con este tipo de modelo predictivo. El segundo punto, entonces, luego de hacer la estratificación del riesgo, es hablar de las consideraciones específicas de la enfermedad. Hablaremos entonces de algunos apartados de estas valvulopatías. La estenosis valvular mitral es la valvulopatía más común durante el embarazo y desafortunadamente va a ser la valvulopatía peor tolerada. A pesar de que suele ser asintomática en los primeros momentos de la gestación, los síntomas pueden ser muy floridos en el segundo y tercer trimestre, y la causa principal de esta suele ser la fiebre reumática. Dentro de la sintomatología son comunes el edema pulmonar, la hipertensión pulmonar, las arritmias y los eventos embólicos. Y aquí, como punto clave, entonces debemos entender que el punto patofisiológico es una disminución del área valvular.
Esa disminución del área valvular va a llevar a una obstrucción al llenado de ese ventrículo izquierdo. Obviamente vamos a comportarnos entonces con una patología con precarga fija, con un corazón que va a tratar de aumentar significativamente su gasto cardíaco, una aurícula izquierda que va a aumentar entonces su presión, que va entonces a llevar a que haya una transmisión retrógrada de ese flujo sanguíneo y que fácilmente va a llevar a la presencia de un edema pulmonar. Esto ligado con el cambio fisiológico de disminución de la presión oncótica normal y esperable en el embarazo, entonces va a aumentar este riesgo. A su vez, los otros cambios como un aumento del volumen sanguíneo y el aumento de la frecuencia cardíaca, además de esa presión en la aurícula izquierda y esos cambios de remodelación que se presentan en esta misma cavidad, va a favorecer la presencia de arritmias especialmente supraventriculares como la fibrilación auricular y el edema pulmonar. Además, el estado de hipercoagulabilidad propio del embarazo, la estasis y esa aurícula dilatada, obviamente va a favorecer la presencia de los trombos. Hay algunos entonces objetivos que nosotros debemos tener en cuenta en el intraoperatorio con las maternas que tengan una estenosis valvular mitral. Entre ellas mencionamos evitar la taquicardia. Muchas opciones tenemos para evitarla, entre ellas entonces un control analgésico adecuado, evitar medicamentos como los beta-2 agonistas como la terbutalina que podrían entonces favorecer el aumento de la frecuencia cardíaca, tener en cuenta el uso de vasopresores que aumentan la frecuencia cardíaca como son la etileptina, por lo tanto no es recomendable en estas pacientes, sino que deberíamos favorecer el uso, por ejemplo, de la fenilefrina. Dentro de las otras opciones es mantener un ritmo sinusal. Obviamente, si la materna cursa con una fibrilación auricular de novo, que no estaba, que no tienen cambios importantes, la idea es que durante el momento agudo hagamos una cardioversión eléctrica y en caso de que realmente no sirva nuestra cardioversión, deberíamos considerar entonces controlar la respuesta ventricular rápida con el uso, por ejemplo, del esmolol. Obviamente optimizar el control del dolor de forma adecuada para evitar los cambios que mencionamos, mantener una normovolemia que nos permita tener una precarga buena para evitar entonces también riesgos de infartos, pero que obviamente nos facilite el riesgo de edema pulmonar y prevenir obviamente este edema pulmonar en caso de que se presente, hacer una evaluación adecuada con la pulsoximetría, hacer un manejo en caso de tal, como oxígeno, diuréticos, posición, incluso considerar la ventilación mecánica no invasiva, entre otros, además de considerar las condiciones con las que nos aumentan la presión de la arteria pulmonar, como la acidosis, la hipercapnia, la hipoxemia, entre otros. En relación con la estenosis valvular aórtica, esta valvulopatía principalmente se debe a una válvula aórtica bicúspide que es congénita, por lo tanto puede cursar también con dilataciones de la raíz aórtica. Dentro de los síntomas que se pueden presentar pueden estar los clásicos que conocemos como angina, síncope, falla cardíaca congestiva, la presencia de arritmias, accidente cerebrovascular y los infartos. Y como vemos, es una valvulopatía que tiene unos desenlaces para el bebé también muy importantes, parto pretérmino, mortalidad perinatal y defectos congénitos. El efecto, entonces, los cambios fisiológicos y los cambios en esta valvulopatía, obviamente vamos a estar entonces cursando con una obstrucción fija del tracto de salida del ventrículo izquierdo, con un gasto cardíaco que va a estar fijo y que va a depender obviamente de lo que le llegue a este ventrículo, entonces vamos a tener una dependencia a la precarga. Todo esto entonces va a facilitar que el ventrículo en medio de tratar de vencer esa presión tan marcada, entonces va a tener un crecimiento importante, va a cursar con hipertrofia ventricular izquierda. Como sabemos, durante el embarazo los gradientes transvalvulares aumentan y como cambio fisiológico también tenemos una disminución de la resistencia vascular sistémica. Esto, ligado a ese miocardio de ventrículo izquierdo que está engrosado, nos va a llevar a una limitación en la presión de perfusión coronaria. Por lo tanto, en esta valvulopatía es común en la presencia de infarto agudo de miocardio. Además, puede cursar con una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo que facilita también la transmisión retrógrada de este flujo y que nos va a llevar también a la presencia de edema pulmonar. Dentro de los objetivos en la estenosis valvular aórtica tenemos entonces evitar la hipotensión va a ser completamente deletérea, tenemos que perfundir el miocardio, por lo tanto entonces una analgesia neuroaxial juiciosa, lenta, que sea titulada y una titulación también adecuada del vasopresor
que nos eviten estos cambios de hipotensión. El ritmo sinusal, también ante cualquier arritmia, tratar de corregirla inmediatamente. Evitar la taquicardia. En estas condiciones, entonces, la taquicardia nos va a limitar un llenado adecuado del ventrículo y la perfusión de todas las cavidades. Debemos tratar de mantener frecuencias cardíacas bajas, mantener una perfusión coronaria adecuada, entonces también evaluando con cardioscopio de 5 derivadas, con analizador de CT, mantener una normovolemia con las mismas condiciones, que tengamos una precarga que nos permita también un adecuado flujo coronario, pero que también nos evite el edema pulmonar. Aquí podemos ver entonces la clasificación de la enfermedad estenótica. Vemos entonces que para ambas, tanto estenosis aórtica como mitral, el área valvular menos de 1 va a ser considerada como grave, y en la estenosis aórtica es muy importante mirar aquí lo de los gradientes también, que se considera grave cuando está por encima de 40 milímetros de mercurio, a diferencia de la estenosis mitral, que el valor es de más de 10 milímetros de mercurio. Además, en la estenosis mitral es fundamental que conozcamos la presión de la arteria pulmonar, la presión sistólica, que cuando es más de 50 también se considera grave la valvulopatía. Como mensaje importante de estas dos valvulopatías, entonces debemos tener en cuenta que tanto la estenosis mitral como la estenosis aórtica generalmente se van a descompensar a partir del tercer trimestre del embarazo, pero también, siendo el trabajo de parto y el posparto inmediato, los periodos de mayor afectación. Además, si la paciente con estenosis valvular no presenta mejoría con el manejo médico, debemos considerar el uso de la valvuloplastia percutánea. Esta es una opción para las pacientes maternas que están definitivamente supremamente sintomáticas, con una clasificación NIJA 3 o 4, después de un tratamiento médico adecuado y óptimo, que persistan entonces con la sintomatología. Sin embargo, es un procedimiento que obviamente no está exento de riesgos, y para esto también existen algunos modelos como el score de Wilkins, que nos permite determinar como el compromiso valvular y subvalvular, y determinar el tipo de calcificación y el engrosamiento, y con esto determinar la posibilidad del éxito o no de la valvuloplastia percutánea. Cuando tenemos scores de Wilkins debajo de 8, usualmente es un procedimiento que se puede hacer de forma exitosa. A medida que el score aumenta su puntuación, posiblemente los riesgos sean mayores, y obviamente hacemos la salvedad de que esto requiere realizarse en un centro de un, adecuado conocimiento, una experiencia en un hospital de tercer, cuarto nivel. En relación entonces con la regurgitación valvular, tanto aórtica como mitral, especialmente mitral, se debe a una enfermedad mixomatosa o a un prolapso, especialmente por enfermedades congénitas. La regurgitación aórtica puede ser tanto reumática, de causa reumática, por endocarditis, por disección, o también por patologías congénitas. Afortunadamente, estas suelen ser patologías bien toleradas durante el embarazo, y sin embargo, obviamente pueden cursar con algunos eventos como arritmias o eventos trombóticos. Tenemos entonces que existe una sobrecarga crónica de volumen que va a facilitar también el crecimiento de cavidades. Es común encontrar entonces la hipertrofia ventricular izquierdo. Como vimos en los cambios fisiológicos, el embarazo puede empeorar la dilatación ventricular, y esto entonces también con la disminución de la resistencia vascular sistémica y el aumento de la frecuencia cardíaca esperable durante el embarazo, entonces vamos a tener un volumen menos regurgitado. Por lo tanto, digamos que hay algunos cambios durante el embarazo que van a favorecer estas valvulopatías. Dentro de los objetivos, entonces, tenemos adecuado control del dolor, como cualquier situación con nuestras maternas, especialmente con valvulopatías. Tenemos que mantener una inotropía adecuada, que nuestro ventrículo, nuestro corazón se contraiga y que facilite la salida anterógrada del flujo. Evitar la bradicardia, obviamente entre frecuencias cardíacas más altas evitamos también un volumen regurgitante, y mantener siempre un ritmo sinusal. Y finalmente, las lesiones valvulares derechas, estas pueden ser tanto congénitas como adquiridas, realmente suelen ser bien toleradas, porque hablando, por ejemplo, de la estenosis pulmonar, si se acompaña de una tetralogía de Fallot, suele ser también corregida durante la infancia, porque pueden ser situaciones pues como muy sintomáticas y muy graves. Sin embargo, aquellas que tengan un gradiente mayor de 60 milímetros de mercurio o una presión ventricular derecha mayor del 75% de la sistémica, vamos a ver que tenemos un riesgo importante.
Esta diapositiva posiblemente sea muy importante para para el transcurso entonces de la charla. Es indispensable que tengamos en cuenta que nosotros como anestesiólogos tenemos unos objetivos claros al enfrentarnos a una paciente con valvulopatías, como son la analgesia, un monitoreo hemodinámico adecuado, optimización cardiorrespiratoria y obviamente una reanimación en el momento de situaciones pues como agudas. Pero en esta vemos entonces la propuesta, que no es algo viejo, desde 1981 se está hablando de un concepto que se llama la rejilla cardíaca, con el fin de determinar 5 condiciones hemodinámicas con las cuales nosotros como anestesiólogos podemos modificar de acuerdo entonces a la valvulopatía o al cambio fisiopatológico que se está esperando de acuerdo entonces a estas condiciones. Entonces, como vemos, las 5 condiciones hemodinámicas que nosotros siempre tenemos que evaluar son precarga, resistencia vascular pulmonar, resistencia vascular sistémica, frecuencia cardíaca y contractilidad. Como vemos, para todas las valvulopatías es súper importante que tengamos una contractilidad por lo menos normal, idealmente alta para facilitar entonces la expulsión o el llenado pues sistémico. Vemos que para las estenosis tanto aórtica como mitral, las frecuencias cardíacas deberían estar bajas, porque obviamente esto nos va a facilitar llenado y mejoría entonces de la condición cardíaca. Todo lo contrario para las condiciones regurgitantes, donde tenemos que tener una frecuencia cardíaca normal o un poco alta. Para la estenosis aórtica, entonces tenemos que tener resistencias vasculares un poco altas, con resistencias vasculares normales, una precarga alta, pero obviamente también ser muy cuidadoso que no nos sobrecarguemos. Para la estenosis mitral tenemos que tener una precarga un poco más cautelosa, normal o baja, porque aquí tenemos también mucho riesgo de edema pulmonar, con resistencias vasculares pulmonares normales o bajas, sistémicas bajas, y para las regurgitaciones una precarga alta, con frecuencias, como dijimos, también tendientes a la alta. Independientemente entonces de la técnica anestésica, esa sería nuestra condición o las condiciones que nosotros debemos tener como objetivos claros ante el manejo de estas valvulopatías. El tercer punto, luego de estratificar el riesgo, luego de hablar un poco de la valvulopatía, vamos a tener en cuenta las consideraciones para terminar el embarazo. Estas que vemos en la diapositiva son condiciones que siempre nos debemos preguntar cuando nos estemos enfrentando a estas pacientes. Entonces, 1, si la paciente toma warfarina al momento del parto, si está anticoagulada y tiene alto riesgo trombótico, o si tiene una válvula mecánica, la presencia de una aorta ascendente con estos valores que a veces son diferentes un poco en algunas publicaciones, pero más o menos se aproximan a estos valores, la presencia de Ehlers-Danlos, pero tipo 4, la disección aórtica o el antecedente de esta, una clase funcional o un IJA 4 o una falla cardíaca aguda, la disfunción ventricular grave, la hipertensión pulmonar grave o cualquier indicación obstétrica de cesárea. Si nosotros respondemos sí ante alguna de estas situaciones, entonces el parto más adecuado, la forma entonces del parto más adecuada es a través de cesárea. Sin embargo, si ninguna de las maternas cumple estas condiciones, lo ideal es que programemos un trabajo de parto. Tenemos que tener en cuenta que el ROPAC también demostró que el trabajo de parto, comparado entonces con la cesárea, disminuía eventos trombóticos, disminuía sangrado, disminuía morbilidad en las maternas. En estas especialmente, las que cursan con estenosis, debemos entonces tener en cuenta que existe algo en la literatura que se llama el parto vaginal cardíaco. Este consiste entonces en garantizar una adecuada analgesia temprana a nuestra materna, que ella no vaya a pujar, que no haga maniobras de valsalva que nos podrían repercutir hemodinámicamente muchísimo. Considerar entonces que cuando haya un descenso de la cabeza del bebé, el ginecobstetra haga maniobras con dispositivos como el forceps o el vacuum para facilitar la extracción sin que la materna haga pues ningún esfuerzo, garantizando entonces una adecuada analgesia y especialmente de las fibras sacras por el descenso de la cabeza del bebé. Como conclusión entonces de esta parte, debemos tener en cuenta que el parto vaginal con una analgesia neuroaxial suele ser bien tolerada en las maternas, incluso en aquellas que tengan una enfermedad valvular. Vamos entonces ahora a pasar al manejo anestésico.
Entonces, para el manejo anestésico debemos tener en cuenta dos escenarios, la cesárea y el trabajo de parto, de acuerdo a lo que nosotros hayamos definido. Entonces, para anestesia para cesárea, digamos que tenemos dos técnicas grandes, la anestesia general y la anestesia neuroaxial, cada una con sus pros y sus contras, y como todo en la vida, tenemos que ponerlo en una balanza y definir qué es lo más adecuado para nuestra paciente de acuerdo a su condición. Entonces, digamos que de la anestesia general tenemos algunos riesgos, como inestabilidad hemodinámica, especialmente en estos momentos. Inducción anestésica, para esto algunas recomendaciones están con el uso, por ejemplo, de inductores como el etomidato, que tiene un perfil muy favorable a nivel hemodinámico, y tener precaución mayor con el uso de propofol y de la ketamina. Otras condiciones que podrían inestabilizar son la ventilación mecánica y la maniobra de intubación. Debemos tener en cuenta que las maternas siempre las debemos considerar como estómago lleno, con los cambios en vía aérea que son súper importantes y que todos conocemos, por lo tanto son consideradas vía aérea difícil, además tienen un riesgo de broncoaspiración importante por todos estos cambios. Por lo tanto, siempre que vamos a dar una anestesia general en ellas, debemos hacer una secuencia de inducción rápida. La técnica general posiblemente va a estar preferido en escenarios donde tengamos una anticoagulación, que tengamos riesgo de abordar nuestro neuroeje, cuando tengamos una intolerancia al supino o un edema pulmonar, o que la paciente esté cursando con inestabilidad hemodinámica. Aparece entonces la otra opción, que es la neuroaxial. Realmente es la mejor opción para la mayoría de las pacientes, sopesando obviamente todo esto que hemos mencionado. Nos va a favorecer una seguridad tanto de la mamá como del bebé, evitando también paso trasplacentario de los medicamentos que nosotros usualmente usamos con la anestesia general, pero obviamente va a tener algunos riesgos, como una disminución de las resistencias vasculares sistémicas, que pueden ser deleterios de acuerdo a los cambios que mencionamos. Va a limitar entonces la precarga y va a favorecer la hipotensión. Dentro de las técnicas tenemos muchas, aquí podemos ver que la variedad pues tenemos muchas opciones para elegir. Hablaremos entonces un poco de estas. La anestesia raquídea nos va a facilitar un bloqueo rápido, ¿cierto? Un bloqueo que asciende fácilmente, va a haber una disminución súbita de las resistencias vasculares sistémicas y por lo tanto en pacientes que tengan cardiopatías obstructivas graves, hipertensión de arteria pulmonar o síndrome de Eisenmenger, posiblemente esta no sea la mejor opción para estas maternas. Tenemos por otro lado la anestesia epidural, en la cual entonces también podríamos tener mayor riesgo de que haya una inadecuada densidad de compromiso pues como de las fibras sensitivas, asimetría e inconsistencia del bloqueo, pero tiene la ventaja de que podríamos hacer una titulación progresiva, lenta, juiciosa, y posiblemente nos favorecería un control hemodinámico. Tenemos otras opciones como anestesia espinal epidural, que podría ser una técnica combinada, o la técnica que es de anestesia epidural con punción dural, sin aplicación de anestésico en el canal raquídeo, sino solamente con ruptura, facilitando entonces la difusión del anestésico desde la parte epidural hasta el canal raquídeo. Nos puede ofrecer una confiabilidad y simetría del bloqueo y va a facilitar un inicio gradual y titulado del mismo. Y está entonces la otra opción de anestesia espinal continua, que nos va a ofrecer un inicio rápido, pero que puede ser titulable de acuerdo a nosotros cómo lo vayamos organizando. Nos puede dar una confiabilidad y simetría del bloqueo, pero tenemos un riesgo importante y es el riesgo de bloqueo espinal total. Esta técnica usualmente está como desplazada a aquellas técnicas en donde hacemos una ruptura inadvertida de la dura madre cuando estamos ubicando nuestro catéter epidural. Y la otra opción, entonces tenemos anestesia para cesárea y analgesia para el trabajo de parto, asumiendo entonces todas estas condiciones que nos llevan a que el parto sea, pues obviamente el parto es una situación demasiado dolorosa. Entre ellas tenemos la liberación de catecolaminas, que nos aumentan las resistencias vasculares sistémicas, nos llevan a hipertensión arterial, taquicardia, hiperventilación, aumento del gasto cardíaco y un aumento de la demanda de oxígeno. En estas pacientes entonces debemos ser supremamente juiciosos con una analgesia adecuada, probando entonces nuestro catéter, que sea temprana y que se considere la cobertura de las raíces sacras, como previamente lo mencioné. También aparecen varias opciones, tenemos la analgesia epidural y estas otras dos opciones que en la literatura en los últimos años han cogido muchísima cabida, como son la espinal epidural combinaditas o la epidural como con punción dural.
Estas dos opciones parecen ofrecer una mejor calidad analgésica comparada a la epidural y nos van a limitar los riesgos que podrían tener con esta, facilitando además cobertura de raíces sacras. Entonces, la idea es que hagamos una analgesia temprana y juiciosa del trabajo de parto. La recomendación es hacer la pérdida de resistencia con agua y no con aire, especialmente en aquellas pacientes que puedan tener comunicaciones intracardíacas donde el riesgo de embolismo paradójico está presente. Lo ideal es que no hagamos prueba con epinefrina porque en caso de que tengamos un acceso intravascular podríamos tener taquicardia e hipertensión súper deleterios para algunas de nuestras pacientes. Hacer entonces titulación con bajas dosis, con bolitos pequeños, considerar entonces las dosis pequeñas a nivel espinal de bupi o incluso de un opioide, de acuerdo entonces al momento en el que estemos cursando. En relación con la monitoría cardiovascular intraparto, entonces debemos ser súper juiciosos con la oximetría, evaluando tanto el valor que nos podría también indicar cuando empieza a disminuir la presencia de edema pulmonar, pero también la curva pletismográfica que nos va a ayudar a determinar también la presencia de eventos cardíacos agudos. Hacer una monitoría cardioscópica de 5 derivadas con evaluación también del segmento ST, una línea arterial desde temprano antes de hacer nuestra monitoría o de nuestro inicio de la técnica anestésica o analgésica, y algunas recomendaciones que tengamos un ecocardio transtorácico basal antes de hacer pues como cualquier manejo anestésico que permita entonces determinar algunos cambios a considerar durante el intraoperatorio. Siempre que exista alguna arritmia durante el intraparto, debemos evaluar siempre la frecuencia cardíaca fetal, obviamente para determinar el compromiso del bebé en ese momento, y obviamente considerar siempre el desplazamiento lateral uterino que nos disminuya la compresión de la cava. El catéter venoso central, hay muchas recomendaciones, especialmente teniendo en cuenta que este nos va a facilitar el soporte inotrópico o vasopresor y el manejo posoperatorio en la UCI. Obviamente vamos a mencionar que la PVC, especialmente en las maternas, va a tener muchas limitaciones por el pujo, porque ellas están respirando espontáneamente, por los movimientos, el trabajo de parto, entre otros. Obviamente no va a ser un valor que nosotros vamos a tener súper en cuenta, como ya lo sabemos, al ser una medida pues estática de la eulemia. Y el catéter de la arteria pulmonar, si bien sabemos que es una medida que nos aporta muchísimos datos valiosos hemodinámicos, realmente ha sido desplazada y no se utiliza tanto en las maternas por los riesgos que se pueden presentar. Y este está casi que desplazado para una indicación específica, como son aquellas maternas con hipertensión pulmonar que requieren infusiones de vasodilatadores pulmonares. Como dato importante, entonces, las pacientes con enfermedad valvular grave van a requerir una monitoría invasiva de la presión arterial durante el trabajo de parto y durante el parto, debido a que existe riesgo de hipotensión con la analgesia del trabajo de parto. Además, como este mensaje es supremamente importante, independientemente de la técnica anestésica que nosotros elijamos, lo fundamental es que cumplamos las metas hemodinámicas propias de cada valvulopatía según la rejilla, el concepto de rejilla cardíaca. En relación con los uterotónicos, entonces hay varias opciones, pero realmente están limitados en las maternas con cardiopatías. Tenemos que la oxitocina nos va a disminuir la presión arterial media, la resistencia vascular sistémica, nos va a llevar a una vasoconstricción pulmonar, a aumentar la frecuencia cardíaca y tener en cuenta que las pacientes cardiópatas tienen mayor sensibilidad a este medicamento. Si bien es un medicamento que está contraindicado, la recomendación es hacer una titulación lenta, suave, no poner bolos, una velocidad pues no muy rápida, sino que dejar infusiones un poco más prolongadas y que nos eviten estos cambios. La carbetocina realmente no es superior a la oxitocina y los efectos hemodinámicos son muy comparables con una disminución del 25% de la presión arterial media. El misoprostol, el análogo de la prostaglandina, realmente el impacto como a nivel cardiovascular no es muy marcado, pero también tenemos una limitación que no es la primera línea en el manejo de la hemorragia posparto. Si bien tampoco está contraindicado, se podría utilizar, pero pues en caso de una hemorragia sabemos que las maternas no nos van a tolerar pérdidas sanguíneas importantes y más con estas cardiopatías. La metergina aumenta entonces la presión arterial, la presión pulmonar, puede generar vasoespasmo coronario e isquemia miocárdica, además de hipertensión pulmonar aguda. Realmente no está contraindicada en estas
pacientes, y el Carboprost también aumenta significativamente las presiones de arteria pulmonar, y la recomendación es evitar en estas pacientes que tengan cortocircuito, hipertensión pulmonar, disfunción del ventrículo derecho y enfermedad reactiva de las vías respiratorias. Como dijimos, las maternas con cardiopatía y más con estas valvulopatías no nos van a tolerar sangrados importantes, y aquí vamos a hacer una recomendación de siempre considerar las suturas hemostáticas mecánicas, nunca dejarlas como esperar ante un sangrado, sino considerarlas inmediatamente para evitarnos entonces mayor repercusión hemodinámica. En relación con la monitoría postparto, entonces dijimos que tenemos un riesgo de complicaciones cardíacas importantes, especialmente en las 12 a 24 horas, por ese aumento de la precarga, ese aumento del retorno venoso, dado también por la salida entonces de esa compresión de vasos importantes del bebé. También hay una autotransfusión reportada entre 300 y 500 cc de sangre, aumenta el volumen sanguíneo, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Es súper importante que podamos diferenciar la presencia de estos cambios fisiológicos versus una descompensación cardíaca. Tener en cuenta que un edema periférico puede ser esperable y normal, pero signos como ortopnea, disnea paroxística nocturna, tos, ingurgitación yugular, la presencia de estertores, DS3 o una saturación por debajo del 95% en el posparto debe considerarse completamente anormal y debería investigarse. Y tenemos que también tener en cuenta que existen biomarcadores que nos permiten, digamos, diferenciar bien estos cambios, porque a veces puede ser difícil. Tener en cuenta, por ejemplo, que el BNP, cuando es menor de 100, tiene un alto valor predictivo negativo de hasta el 100% para eventos cardíacos en pacientes con una cardiopatía estructural preexistente. Y obviamente considerar que pacientes que sean inestables o en riesgo deberían ser trasladados a una unidad de cuidados intensivos, especialmente aquellas que cursan con hipertensión pulmonar, con insuficiencia cardíaca congestiva, disfunción diastólica y obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. La última parte entonces de esta charla es la enfermedad valvular mecánica, es algo corto realmente. El reemplazo entonces valvular, como sabemos, tiene dos escenarios, tanto un reemplazo biológico como mecánico. Estas dos también tienen sus beneficios y sus riesgos. Realmente las válvulas biológicas, a pesar entonces de que tienen mayor riesgo de disfunción durante el embarazo, son las más recomendadas en pacientes fértiles o que desean embarazo, porque obviamente no tenemos el riesgo de tromboembolismo y por lo tanto no hay tanto riesgo con la anticoagulación como sí con las válvulas mecánicas, donde el riesgo es alto, necesita la anticoagulación, si bien van a durar más, y esta anticoagulación también está ligada con eventos para el bebé que pueden ser también catastróficos. Entonces, en esta publicación del ROPAC también se evidenció la presencia entonces de las trombosis valvulares en valvulopatías o en válvulas mecánicas, que estuvo presente en un 5% de las pacientes. Y estas trombosis tristemente ocurrieron en la mitad de ellas por un cambio de un medicamento hacia otro, especialmente cuando se cambiaba la warfarina hacia la heparina. Como vemos aquí en rojo están representados los desenlaces en válvula mecánica, en azul biológica y aquí en enfermedad valvular no protésica. Vemos entonces que la mortalidad para válvula mecánica es alta, ¿cierto? Comparada con las pacientes que no tengan válvula protésica, la hemorragia es muchísimo mayor y tristemente el embarazo libre de eventos adversos es muchísimo menor para la enfermedad, para la válvula mecánica. Estos son los medicamentos que podremos utilizar, cada uno con sus beneficios y sus contras. Vemos que el uso de la heparina de bajo peso molecular requiere de forma indispensable el monitoreo de los niveles anti-10A, y si no tenemos esta opción en el medio, no deberíamos utilizar la heparina de bajo peso molecular, porque el riesgo de trombosis también se dispara cuando no tenemos metas y control en este paraclínico. La heparina no fraccionada es una opción, pero no es la mejor opción para evitarnos eventos trombóticos con sus efectos secundarios, y obviamente tenemos que hacer una titulación a través del nomograma con el TPT. Por lo tanto, la mayoría de estas pacientes requieren hospitalización. Con esto, y a pesar de las limitaciones o de los efectos secundarios que tiene también la warfarina, va a ser el medicamento de elección en la mayoría de situaciones de la valvulopatía mecánica, asumiendo también estos riesgos que debemos considerar.
Y debemos tener en cuenta que los objetivos de INR, si bien la mayoría van a estar en estos rangos, esta va a depender tanto de factores de riesgo relacionados con pacientes como el antecedente de tromboembolia, de fibrilación, entre otros, y también como la trombogenicidad de las prótesis. Hay algunas prótesis que tienen mayor trombogenicidad que otras, entonces los valores de INR van a variar de acuerdo a estas dos condiciones. En esta publicación, entonces, vemos que los riesgos tanto para la mamá como para el bebé son notorios con el uso de estos medicamentos. Aquí hablando especialmente de los desenlaces fetales, miren este porcentaje importante de mujeres, y vemos que para las anomalías congénitas fetales, la warfarina pues sí tiene mayor OR comparado con los otros medicamentos, además para las pérdidas fetales. Pero si evaluamos la warfarina también en riesgo trombótico para la mujer y de muerte, miramos que la warfarina tiene una menor incidencia comparable con los otros medicamentos. Entonces, aquí como conclusión, la heparina no fraccionada realmente es un anticoagulante pobre y tiene alta incidencia de eventos trombóticos. La warfarina es más segura para prevención de estos eventos en la madre, pero pues tiene mayor riesgo de malformaciones y pérdidas fetales. Y las complicaciones, tanto para la mamá como para el bebé, son dosis dependientes. Aquí voy a presentar unos algoritmos para el manejo de estas pacientes. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tipo de válvula tiene nuestra materna? Si es una válvula biológica, esta recomendación aparece en el libro de manejo anestésico de la paciente embarazada publicado por la doctora Nuri Socha, en donde ellas proponen utilizar o continuar el uso de aspirina, si bien tengo que aclarar que las guías españolas no recomiendan pues como la aspirina en estas maternas. Y en relación con la válvula mecánica, es indispensable determinar si la paciente tiene o no factores de riesgo para trombosis valvular. Entre ellas están que sea una válvula mitral pequeña o monodisco, la presencia de FA o flutter, las complicaciones trombocóticas previas y las múltiples válvulas mecánicas. Si la paciente tiene uno o más factores de riesgo, lo mejor es que nosotros intentemos utilizar warfarina, y la recomendación está con aspirina también. En caso de que no tenga factores de riesgo de trombosis, entonces aquí juega un papel importante el algoritmo que también conocemos de acuerdo a las semanas de gestación que tenga la paciente. Entonces, si es menos de 12 semanas, aquí tenemos un riesgo de embriopatía significativo. Si la paciente tiene dosis bajas de 5 miligramos al día de warfarina, lo ideal, lo recomendado es que se continúe. Pero si son dosis altas, lo mejor es hacer un cambio para estas terapias, que la elección de estas va a depender del monitoreo que tengamos, como expliqué. A partir de la semana 13 a 35, lo ideal o lo mejor es que continuemos con la warfarina. Y desde la semana 36 en adelante, como ya estamos próximas al trabajo de parto, deberíamos suspender la warfarina y hacer un cambio para heparina o para heparina de bajo peso o heparina no fraccionada. Si estamos ante el escenario de una terminación de cesárea urgente, entonces, si estamos con una paciente que está anticoagulada con warfarina, deberíamos hacer una reversión con vitamina K. Algunos lo recomiendan, otros no los ponen pues como con tanta evidencia, pero sí considerar el crío o el plasma fresco congelado, tratando de utilizar crío porque vamos a tener menos riesgo de sobrecarga de volumen. Si tenemos heparina de bajo peso molecular, lo ideal es utilizar protamina. En caso de que sea heparina no fraccionada, deberíamos suspender la infusión. Si hay un sangrado mayor, considerar aquí también el uso de la protamina. Aquí tenemos las dosis de la protamina en relación con el tiempo de uso de las heparinas. Y el otro escenario es una cesárea electiva o un trabajo de parto programado. Entonces, si está con válvula biológica, la paciente puede continuar con aspirina. Si tenemos una válvula mecánica, lo ideal es que suspendamos la heparina de bajo peso molecular y a las 12 horas luego de la suspensión podemos iniciar heparina no fraccionada, la cual podríamos suspenderla 4 horas antes de la cesárea electiva o del trabajo de parto. Obviamente debemos ser muy juiciosos con el abordaje del neuroeje y siempre evaluar tiempos de coagulación y plaquetas antes de abordar en estos escenarios. En el posparto, entonces, en el momento de retirar el catéter, debemos tener en cuenta que debemos suspender la heparina no fraccionada 4 horas, la heparina bajo peso molecular en profilaxis 12 o 24 horas si ya está en manejo de anticoagulación, y el momento de reiniciar la anticoagulación, entonces tiene también unas preguntas. Primero, si hubo complicaciones hemorrágicas durante el parto, y lo otro, si hubo una punción neuraxial que sea traumática o atraumática.
En caso de que no haya complicaciones y no hubo complicaciones de sangrado y tampoco del abordaje del neuroeje, podríamos iniciar la anticoagulación a las 6 horas, especialmente cuando tengamos un riesgo alto. Y si hubo una punción neuroaxial traumática, lo recomendable es esperarnos 24 horas. La warfarina las podríamos reiniciar 5 a 7 días después del posparto, obviamente teniendo el uso de las heparinas en metas. Aquí tenemos las dosis entonces de anticoagulación, tanto de heparina como de heparina de bajo peso como de heparina no fraccionada. Finalizaremos entonces con estos 3 casos clínicos, son 3 casos clínicos de la vida real, que agradezco a la doctora Nuri que nos los presentó, me los regaló pues y me los dejó presentar en esta charla. El primer caso se trata de una mujer de 38 años, con antecedente de una aorta bivalva, que fue diagnosticada desde la niñez, estaba en seguimiento por el grupo de cardiopatías congénitas de la clínica Cardiovid y durante la adolescencia abandonó ese seguimiento. En ese momento consultó a la clínica bolivariana con embarazo de 22 semanas, se le realizó un ecocardio transtorácico y tenía un área valvular de 0.5 y un gradiente medio de 91. La paciente estaba cursando con disnea de medianos a pequeños esfuerzos y 2 semanas antes tuvo un episodio de síncope asociado con el ejercicio. Entonces, propongo estas preguntas. La primera es cómo se clasifica la gravedad de la estenosis aórtica en esta paciente. Como vemos, entonces, la paciente tiene estas 2 condiciones, tiene una gradiente por encima de 40 milímetros de mercurio y tiene además un área valvular menor de 1. Se considera entonces grave, incluso crítica, porque es menor de 0.6. El riesgo cardiovascular de esta paciente, según la OMS, sabemos que se clasifica como 4, y si hacemos los scores CARPREC 1 y 2, vemos que el riesgo para CARPREC 1 es del 75% y de 41% para el CARPREC 2. La consulta preconcepcional es realmente esta paciente no debería embarazarse. En caso de que esté muy sintomática, podría, con un grupo pues, interdisciplinario, considerar la interrupción por el riesgo materno tan alto. Y durante el seguimiento podríamos considerar la valvuloplastia percutánea en caso de que la paciente no mejore con el manejo médico. El lugar de atención del parto obviamente debe ser un cuarto nivel, con un equipo multidisciplinario como el que tenemos pues, en el Hospital San Vicente. La vía del parto. Aquí entonces hay que hacer unas preguntas claves en estenosis aórtica, que son 4. Primero, mirar si es una estenosis aórtica sintomática o asintomática, si es una estenosis crítica o no crítica, si hay viabilidad o estamos ante un bebé que está pretérmino o no, y si hay compromiso o no de la fracción de eyección. En caso de que una de estas esté positiva, lo ideal es que se haga un parto a través de cesárea programada, no cursando con un trabajo de parto. Si bien cabe la pena resaltar que cada vez existen más publicaciones donde también se evidencia trabajo de parto en pacientes con estenosis aórtica incluso grave. Pero con estas 4 cosas que yo les mencioné, obviamente la paciente estaría indicada para una cesárea programada. Y el momento del parto es en el momento en que haya una edad mínima de viabilidad fetal, ¿cierto? Obviamente, dependiendo de la descompensación o no de nuestra paciente. La técnica anestésica, como bien lo mencionamos, realmente si podemos favorecer a la anestesia neuroaxial y no tenemos consideraciones, lo ideal es que la tengamos en cuenta, pero realmente la anestesia general no está contraindicada y esto posiblemente va a depender también de la experiencia que se tengan las personas que van a abordar a la materna. La monitorización, entonces requerimos una línea arterial temprana, un catéter venoso central, el uso de ecocardio antes de, idealmente, en caso de que tengamos una anestesia general, podríamos considerar el ecocardio transesofágico. Y las metas hemodinámicas, según la rejilla cardíaca, tener una precarga alta, que nos evite entonces también el compromiso o el infarto, pues que nos tenga una perfusión adecuada, resistencias vasculares pulmonares normales, sistémicas altas, frecuencias cardíacas bajas y una contractilidad cardíaca adecuada. El segundo caso, entonces, es una mujer de 24 años, primigestante de 32 semanas, en la última ecocardio transtorácica de hace 2 semanas tenía una estenosis mitral grave, con un área valvular de 1 centímetro y un gradiente medio de 15, tenía disnea de pequeños esfuerzos. Y de acuerdo al concepto de cardiología, la paciente fue programada para comisurotomía mitral percutánea. Pero la paciente ingresó a la clínica bolivariana con inicio de contracciones uterinas que eran muy frecuentes, de alta intensidad, tenía empeoramiento de la disnea incluso en reposo y manifestaba que ese mismo día estaba programada para el procedimiento previo, pero pues obviamente ante esta situación decidió consultar a la clínica bolivariana.
Estaba entonces en trabajo de parto activo con 4 centímetros de dilatación, estaba con ruptura de membranas y tenía abundantes crépitos en ambos campos pulmonares, tenía una saturación de 89 al aire ambiente y signos de dificultad respiratoria. Entonces, ¿cómo clasificamos la gravedad de la estenosis aórtica de esta paciente? Tenemos entonces, era estenosis mitral, qué pena. Entonces vemos que tiene un área valvular también menor de 1 y tenemos un gradiente que era mayor de 10 milímetros de mercurio. Entonces, obviamente, esta estenosis mitral la debemos considerar como grave. El riesgo cardiovascular de esta paciente, si hacemos score OMS, es 4 y el CARPREC es muy parecido al puntaje de la paciente anterior. El concepto preconcepcional es similar, realmente no deberíamos sugerir el embarazo o considerar la interrupción. El lugar de atención, cuarto nivel con un equipo multidisciplinario y la vía del parto, que es muy importante que tratemos obviamente de llevar a nuestra materna en las mejores condiciones antes de cualquier técnica anestésica. Lo ideal es que la estabilicemos. Esta paciente está cursando con edema agudo de pulmón, entonces hay medidas que podríamos tener nosotros para optimizarla, como el oxígeno, los diuréticos, los venodilatadores, la posición, considerar incluso la ventilación mecánica no invasiva, que va a ser muy útil en estas pacientes. Y también tenemos que evaluar la presión de arteria pulmonar, porque esto también, si tenemos una presión alta, no deberíamos considerar entonces el trabajo de parto natural. Con esta paciente, la técnica anestésica, la misma discusión, neuroaxial versus anestesia general, considerar la monitorización con las mismas condiciones y las metas hemodinámicas, entonces la precarga baja, aquí pilas con los diuréticos, porque pues ella ya está en edema pulmonar, ya tenemos que manejarlo y tratar de evitar las condiciones que nos aumentan la presión de arteria pulmonar, mantener una contractilidad cardíaca adecuada, una frecuencia cardíaca baja y las resistencias normales o incluso pulmonares bajas para evitar mayor compromiso. Les cuento que esa paciente se logró estabilizar y pudo terminar su trabajo de parto completamente normal. El último caso es una paciente de 35 años, primigestante, con embarazo de 5 semanas, era portadora de válvula mecánica en posición mitral desde hace 5 años y requirió un cambio por una estenosis mitral de origen reumático. Hasta el momento estaba anticoagulada con warfarina, 5 miligramos al día, tenía un INR en metas y no tenía complicaciones, además de que estaba asintomática desde el punto de vista cardiovascular. Entonces, el riesgo de esta paciente, según OMS, es clasificada como 3. ¿Cómo realizaríamos el manejo de la anticoagulación específicamente en este momento? Entonces, aquí la paciente tenía menos de 5 miligramos al día, tenía 5 semanas, deberíamos continuar la anticoagulación con warfarina hasta la semana 36, momento en el cual deberíamos hacer un cambio por algunas de las terapias. El lugar de atención del trabajo de parto debería ser un cuarto nivel multidisciplinario y como hicimos un cambio adecuado, la paciente no estaba con warfarina desde la semana 36 en óptimas condiciones, podríamos darle la opción de un parto vaginal, obviamente si no tiene contraindicaciones obstétricas. Pero el otro escenario es de un trabajo de parto activo, esta paciente en trabajo de parto, recibiendo una warfarina 5 miligramos al día, pero tiene un INR en 3. Entonces, aquí no podríamos considerar el trabajo de parto por el riesgo de complicaciones de hematomas para el bebé, entonces lo ideal es cesárea, considerar complejo protrombínico versus plasma fresco para la reversión, idealmente el complejo protrombínico para evitarnos sobrecarga, aquí tenemos las dosis de acuerdo al INR, no abordar el neuroeje porque tendríamos complicaciones de hematomas, pues posiblemente que serían súper deleterios, y en esta paciente, entonces, con las otras medidas podríamos garantizarle un parto adecuado por cesárea. La meta de INR aquí no debe ser tan como exacto, tan juicioso, a menos de 2, con 2 podríamos tener una cesárea adecuada sin mayores complicaciones. Para terminar, entonces, las conclusiones de esta charla son las siguientes. Tenemos que las gestantes con valvulopatías van a representar un desafío realmente importante para nuestros pacientes. Requerimos un equipo interdisciplinario y especializado que esté capacitado en esto. Nosotros como anestesiólogos, como gestores de riesgo, debemos estratificar y conocer el riesgo al que nos enfrentamos nosotros y nuestros pacientes. Debemos tener un entendimiento patofisiológico de cada valvulopatía, de cada enfermedad y de los cambios fisiológicos esperables en el embarazo. Deberíamos garantizar una terapia médica óptima en todo el momento, con analgesia neuroaxial adecuada y un uso juicioso de vasoactivos,
y tener súper claros los objetivos hemodinámicos independientemente de la técnica anestésica que elijamos. El punto decisivo de todo conocimiento humano consiste en comprender la importancia de desarrollar un buen corazón. Muchas gracias.